Roswell en 1947 introdujo el concepto de los ovnis en el mundo y, desde entonces, la gente no ha dejado de debatir sobre esos objetos extraños que llegan desde el cielo. Cada vez que aparecen en los miles de encuentros con ovnis a lo largo de la historia, en ocasiones hemos estado muy cerca de ellos, desde detecciones en el radar, avistamientos a simple vista, hasta incluso casos en los que se ha llegado a derribarlos. Sin embargo, en la mayoría de los registros casi nunca se consigue información sobre algo extremadamente importante, los seres que realmente controlan esos ovnis, a quienes solemos llamar extraterrestres. Por eso, cada vez que surge nueva información sobre extraterrestres, casi de inmediato la comunidad aficionada a investigar el tema se agita. Un ejemplo reciente fueron las 2 momias extrañas presentadas en una audiencia en el Congreso de México hace no mucho. Sin embargo, aunque a veces se habla de contacto con extraterrestres, en la mayoría de los casos ese contacto se produce con cadáveres, ya sea procedentes de accidentes de ovnis o de cuerpos extraños encontrados en algún lugar. Pero eso no significa que no existan excepciones, en las que nos encontramos con visitantes del espacio que siguen vivos, indemnes, e incluso llegan a ser capturados con vida. Entonces, ¿cómo ocurrió aquel encuentro tan especial? ¿Qué obtuvimos de esos contactos? No apartéis la mirada de la pantalla, lo descubriremos después de ver completo el vídeo, el caso OVNI de Varginha, capturando a un extraterrestre vivo. Muchas gracias a todos los espectadores que habéis decidido apoyar a Universo Primigenio. Dadle rápido a like y suscribíos al canal para que el equipo tenga más motivación a la hora de crear nuevos contenidos de mayor calidad. Y ahora vamos directamente al contenido principal. A primera hora de la mañana del 13 de enero de 1996, el gobierno de Brasil recibió una alerta del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Su radar había detectado un objeto volador no identificado en el noreste de Sao Paulo. Poco después se confirmó que el ovni había caído en las afueras de la ciudad de Varginha, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Esta escena fue vista por casualidad por Eurico y Oralina, un matrimonio de agricultores que se había levantado temprano para ir a trabajar, como de costumbre. Oralina estaba preparando el desayuno para la familia cuando, de pronto, ocurrió algo muy extraño fuera. El ganado, que normalmente estaba tranquilo, de repente entró en pánico y empezó a correr por todas partes como si hubiera aparecido un depredador. Intrigada, Oralina miró por la ventana y no pudo creer lo que estaba viendo. Un objeto extraño flotaba en el aire. Aunque estaba muy asustada, mantuvo la suficiente calma como para llamar a su marido, Eurico, para que lo viera también. Según la descripción de ambos, el objeto tenía la forma y el tamaño aproximado de un autobús escolar. Flotaba en el aire, moviéndose lentamente. Lo más extraño era que, a pesar de ser tan grande, se movía en absoluto silencio, sin emitir el más mínimo sonido. Parecía estar averiado, un humo blanco salía continuamente de él, envolviéndolo por completo. Unos minutos después, vieron cómo el ovni descendía en silencio hasta posarse en la falda de una colina lejana. El matrimonio Freitas no fue el único testigo del objeto volador no identificado. Al otro lado de la montaña, un profesor universitario llamado Carlos también presenció el incidente con bastante claridad mientras conducía por una carretera cercana. Carlos se dio cuenta de repente de que a unos 300 o 400 metros sobre el suelo volaba algo parecido a un puro gigantesco en dirección a la carretera. La parte trasera del objeto estaba dañada, emitía una densa columna de humo blanco y descendía poco a poco. Sin embargo, cuando estaba a solo 100 metros del suelo, el objeto empezó a subir de nuevo hasta cierta altura y entonces, como si ya no pudiera mantenerse más en el aire, cayó en picado hasta estrellarse contra el suelo. En ese momento Carlos no tenía ningún concepto claro sobre los ovnis, pensó que se trataba de un accidente de avión cualquiera. Movido por la idea de salvar a posibles supervivientes, condujo hasta el lugar del impacto. Pero lo que vio allí lo dejó completamente atónito. La zona estaba cubierta de restos del objeto volador. Al bajarse del coche, Carlos percibió un intenso olor a amoníaco, como si hubieran roto una enorme cantidad de huevos podridos. Tuvo que taparse la nariz con la ropa, pero aún así se le llenaron los ojos de lágrimas por el humo. Al acercarse más y observar con atención los restos, se dio cuenta de que su estructura se parecía a la del papel de aluminio. Tal y como él mismo lo describió, parecía el papel metalizado que se usa para envolver un pollo asado. Carlos recogió un pequeño fragmento. Era extremadamente ligero y fino.
Lo apretó con la mano dándole forma de bola con facilidad, pero, al soltarlo, el fragmento volvió a su forma original de inmediato. Justo cuando Carlos seguía allí, sin saber muy bien qué hacer, varios camiones del ejército brasileño llegaron al lugar. Los soldados lo amenazaron y lo obligaron a marcharse de inmediato. En 1996, Carlos concedió una breve entrevista a los medios en la que describió lo sucedido aquel día. Sin embargo, tras esa aparición, desapareció por completo de la esfera pública durante 26 años. ¿Por qué? Si este accidente de ovni hubiera terminado ahí, probablemente habría desaparecido de la historia como si nunca hubiera ocurrido, reducido a un puñado de relatos vagos de testigos sin una identidad claramente comprobable. Pero por suerte las cosas no fueron tan simples. 7 días después, el 20 de enero de 1996, 3 chicas, Katia, 22 años, Liliane, 16 años, que vivían cerca de un gimnasio en el barrio de São Bento, en Varginha, y Valkyria, 14 años, vivieron algo que jamás olvidarían. Antes de eso, Liliane caminaba delante seguida por las otras dos. Cuando pasaban junto a un muro, Liliane vio de pronto a una criatura aterradora agachada junto a la pared. Asustada, lanzó un grito. Katia y Valkyria corrieron de inmediato hasta ella y también vieron a la criatura. La describieron como un ser de cuerpo completamente marrón, de aspecto liso y viscoso, con unos ojos enormes y rojos. La cabeza no tenía pelo, pero de ella sobresalían 3 protuberancias. Parecía no tener boca y su cara carecía por completo de expresión. Los brazos de la criatura eran muy delgados y los mantenía pegados entre las piernas. Las chicas sintieron con claridad que el ser también las veía, y parecía tan asustado como ellas. Al final salieron corriendo de vuelta a casa y le contaron lo ocurrido a Luisa, la madre de Liliane y Valkyria. Las 3 estaban convencidas de que se habían topado con algún tipo de demonio y permanecieron traumatizadas durante mucho tiempo. Cuando Luisa las convenció para volver con ella al lugar, junto al muro, la criatura ya había desaparecido. Pero Luisa siguió creyendo en lo que sus hijas le habían contado. ¿Por qué? Porque vio las huellas que la criatura había dejado en el suelo, solo tenía 3 dedos. Y tal como le pasó a Carlos, las 4 notaron un olor extremadamente desagradable. Las chicas dijeron que olía a huevos podridos, mientras que Luisa lo describió como algo peor, más fuerte incluso que el olor del azufre. Dijo que podía seguir oliéndolo durante los siguientes 20 días, y que incluso había tenido que usar alcohol para intentar paliar aquella sensación nauseabunda. Tras el informe de las chicas sobre lo que habían visto, volvieron a aparecer camiones del ejército. Los habitantes de Varginha dijeron que era la primera vez que veían soldados tan armados, como si estuvieran listos para ir a la guerra dentro de la propia ciudad. Los soldados cercaron las calles y apuntaban con sus armas a cualquiera que intentara cruzar la zona acordonada. Una vez que el ejército hubo bloqueado las calles, comenzó la búsqueda. El oficial Marco y su compañero Eric recibieron la orden de patrullar la zona en la que las chicas habían visto a la criatura. Mientras estaban de servicio, de repente un ser extraño se cruzó frente a su vehículo y atravesó la carretera. Marco bajó del coche de inmediato, corrió hacia la criatura y la agarró con sus propias manos, consiguiendo capturarla y llevarla al hospital. Durante el forcejeo, la criatura le arañó el brazo y una sustancia viscosa y extraña se quedó pegada a su piel. Al principio Marco no le dio mucha importancia, pero al poco tiempo empezó a encontrarse mal. A lo largo de las 2 semanas siguientes, su estado físico empeoró cada vez más. Todo su cuerpo desprendía también un olor nauseabundo, igual que huevos podridos. Al final, tuvo que ir al hospital para ser tratado. César Lincoln, el médico que lo atendió, afirmó que todo el equipo sanitario realizó todas las pruebas posibles, pero no lograron encontrar la causa de la enfermedad, y mucho menos una forma eficaz de tratarla. La única certeza de los médicos era que el sistema inmunitario de Marco había dejado de funcionar por completo. El 10 de febrero de 1996, con tan solo 23 años, Marco fue ingresado en la UCI y poco después se certificó su fallecimiento. Lo normal, dado que la causa de su enfermedad no estaba clara y su muerte había sido tan extraña, habría sido realizar una autopsia para investigar más a fondo. Sin embargo, su hermana Marta habló de otro hecho muy llamativo. Después de que el médico de guardia en la UCI declarara la muerte de Marco, pidió que lo llevaran al ataúd y lo enterraran lo antes posible. Aunque el informe oficial del hospital indicaba que había muerto por una sepsis seguida de una infección pulmonar,
muchas personas sospechaban que Marco podría haberse infectado con algún tipo de virus extraterrestre de origen desconocido. Puede sonar descabellado, pero es un hecho que Marco había estado en contacto directo con una criatura extraña sin ningún tipo de protección. ¿Podría ser cierto? Además, aquel día no solo estaba Marco, también estaba su compañero Eric. ¿Qué fue de él? Durante décadas, muchas personas intentaron ponerse en contacto con Eric para averiguar qué había pasado aquella noche, pero sin éxito. Hasta que el equipo del documental El Momento del Contacto consiguió por distintos canales localizarlo. Eric no solo dijo que echaría a los curiosos a tiros si hacía falta, sino que insistió en que tendrían problemas si no dejaban de preguntar. Aunque no hay ninguna declaración formal de Eric, su reacción parece insinuar que el asunto no era nada sencillo y que debía permanecer enterrado para siempre. Volvamos ahora al 20 de enero de 1996, el día en que Marco capturó a la criatura. Según diversos documentos desclasificados, en realidad se capturaron 2 seres extraterrestres en total. Uno fue capturado por Marco en el lugar de los hechos y el otro fue atrapado por el cuerpo de bomberos de Varginha la mañana anterior al avistamiento de las chicas. Ese día, los bomberos recibieron numerosas llamadas de ciudadanos que decían haber visto criaturas aterradoras en distintos lugares y pedían que las capturasen. Cuando el equipo salió, pensaron que se trataba de algún animal salvaje peligroso, pero, al llegar al lugar indicado, vieron a un ser de piel marrón, como si acabara de salir de un barril de aceite con unos ojos grandes y rojos realmente inquietantes. Tras varias horas de persecución, los bomberos lograron finalmente atraparlo. Según los testigos presentes, comentaron que habían capturado a un ser que emitía un sonido semejante al llanto de un niño pequeño. En la misma zona en la que las chicas vieron al extraterrestre y donde Marco lo capturó, una familia contó al equipo del documental El Momento del Contacto una experiencia muy extraña. Apenas una noche después de la captura de la criatura, cuando la familia salió a recoger la comida que había pedido, vio un objeto extraño en el cielo. Era muy grande, de color plateado, pero emitía una luz intensamente roja. Parecía un disco que giraba rápidamente, suspendido en el aire durante unos 15 minutos, como si estuviera buscando algo. Y probablemente muchos ya se imaginarán que el ser capturado por los humanos podía ser el piloto del ovni en forma de puro que se había estrellado. Aquel ovni con forma de disco seguramente formaba parte del mismo grupo y habría llegado para buscar al piloto desaparecido. Sin embargo, llegó demasiado tarde, los humanos ya habían capturado al piloto. Entonces, ¿qué pasó con estos 2 misteriosos seres extraterrestres capturados? ¿Qué declararon los testigos, el ejército y los hospitales implicados? ¿Qué hallazgos extraños realizaron los investigadores de ovnis? El productor del documental El Momento del Contacto, James Fox, incluso reveló que había un detalle importante que no incluyó en la película. Todas estas preguntas tan misteriosas se abordarían en la siguiente parte. Recapitulando un poco, tenemos aquí un accidente de ovni y la captura de 2 seres extraterrestres de origen desconocido. Uno fue atrapado por los bomberos el 20 de enero y el otro por el oficial Marco esa misma noche. Para diferenciarlos, los llamaremos Criatura 1 y Criatura 2. Ambos fueron trasladados a 2 hospitales distintos. La Criatura 1 fue enviada al Hospital Humanitas y la Criatura 2 al Hospital Local de Varginha. Empecemos por la Criatura 2, la que atrapó Marco. Según los implicados, tras su captura, la Criatura 2 agonizó y murió al día siguiente. ¿Qué ocurrió realmente después de que la llevaran al Hospital de Varginha? 26 años después, el radiólogo que participó entonces habló de algunos detalles muy llamativos. Pero pidió que no se revelara su apariencia y que su voz fuera distorsionada para proteger su seguridad. Contó que en aquel momento había hasta 10 soldados custodiando las entradas del hospital y nadie podía entrar ni salir. Luego 2 personas, junto a 2 oficiales, entraron en el hospital y sacaron un gran saco negro de una caja. Uno de los oficiales le pidió que realizara una radiografía del contenido, advirtiéndole al mismo tiempo que no se le permitía abrir el saco. Una vez que el médico hizo la radiografía con mucho cuidado, los militares no le dejaron ver las imágenes y le dijeron: «Muchas gracias, ya has terminado tu trabajo. Te pedimos que no reveles ninguna información sobre lo que has visto o hecho. Esto tiene que ver con tu propia seguridad». El médico añadió que lo que fuera que hubiera dentro de aquel saco desprendía un olor muy intenso, como una mezcla de amoníaco y azufre, exactamente igual que lo descrito por los testigos anteriores. Incluso después de que los soldados se fueran con el saco,
el hedor no desapareció, sino que permaneció en el hospital. Tuvieron que limpiar durante mucho tiempo antes de poder abrir de nuevo al público. Subrayó además que el olor era tan insoportable que sentía que lo llevaba metido en la nariz y en el sistema respiratorio durante 3 o 4 días. Y seguramente recordaréis a Luisa, de la que hablamos antes. Ella también contó que estuvo oliendo aquel hedor durante muchos días y que tuvo que lavarse la nariz con alcohol. Ni ella ni el radiólogo se conocían, pero sus descripciones coincidían casi a la perfección. Dejemos de lado por un momento a la criatura 2 y veamos ahora qué pasó con la criatura 1. Sorprendentemente, todo parece aún más extraño. La criatura 1 todavía estaba viva cuando llegó al hospital, aunque en un estado extremadamente débil. Los militares exigieron a los médicos que procedieran a operarla de inmediato. En el documental de Brasília Ufocras de Varginha Event, el accidente ovni de Brasil, el caso Varginha, un guardia de seguridad del hospital llamó al editor jefe de la revista UFO y le contó su experiencia. Ese guardia dijo que no podía creer lo que veían sus ojos. Lo que había sobre la camilla era realmente un ser extraterrestre. Mientras los médicos lo operaban, él tenía que vigilar estrictamente la puerta del quirófano. No sabía si la criatura seguía viva o ya estaba muerta, ni si los médicos estaban realizando una autopsia o algún tipo de tratamiento. Lo único que veía era a los médicos trabajando frenéticamente con rostros tan tensos y llenos de pánico como el suyo. Describió al extraterrestre como un ser de aproximadamente 1 metro de altura, con una piel marrón brillante y viscosa. Lo más inquietante eran sus grandes ojos y sus manos, que parecían garras. El ser desprendía un olor insoportable, tanto que sus superiores temían que los presentes pudieran enfermar a causa de aquel hedor terrible. Tras la intervención, al guardia y a sus compañeros los echaron del quirófano y finalmente, los médicos anunciaron que la criatura había muerto. En el documental El momento del contacto, un soldado al que llaman Military X, también relató su experiencia en una misión especial en 1996. Su tarea era movilizar varios camiones militares desde una base en la región de Cacuas hasta la ciudad de Varginha. Primero acompañó a unos agentes encubiertos al hospital local de Varginha y luego al hospital Humanitas. En este último vio algo impactante. En una habitación del hospital había una caja de acero inoxidable sobre una mesa. Dentro había un ser que definitivamente no era humano, con la piel oscura, viscosa y marrón. La parte superior del cuerpo estaba cubierta, pero bastaba mirar sus pies para saber que no era una persona. Los dedos tenían forma de V, algo que encajaba con la descripción de Luisa sobre las huellas de la criatura 2 en el suelo. Después de que se llevaran la caja de acero de vuelta a la base, llamaron a Military X al despacho de un oficial. El superior lo miró fijamente a los ojos y le preguntó qué había visto. Para evitarse problemas, él respondió que lo que había visto era simplemente un hombre que había sufrido quemaduras. Entonces el oficial le dijo: «Este secreto no puede revelarse ni siquiera mencionarse ni un poco». Pero la cosa no acabó ahí. Mientras la criatura 1 seguía siendo tratada en el hospital, el productor del documental declaró en una entrevista que aquel ser había utilizado una especie de comunicación telepática con 2 miembros del personal sanitario, manteniendo una especie de conversación con ellos. No incluyeron este detalle en la película porque necesitaban declaraciones en vídeo de ese personal médico, algo que no resultó nada fácil de conseguir. Sin embargo, los aficionados al tema ovni pueden profundizar en este aspecto consultando el libro El ovni estrellado en Brasil, un accidente real y extraterrestres supervivientes, escrito por el Dr. Roger Leir. En el capítulo 6 del libro, un sanitario identificado solo con la inicial M le contó a Leir que durante la operación, apareció de repente una especie de neblina azul en el quirófano. Nadie sabía de dónde salía y todos temían que pudiera ser tóxica. Las enfermeras empezaron a golpear la puerta del quirófano desesperadamente, pero los militares apostados fuera exigieron que el personal médico averiguara primero el origen del gas azul. Al final, todos se dieron cuenta de que aquella neblina salía del cuerpo mismo de la criatura extraterrestre que estaba sobre la mesa de operaciones. M se acercó poco a poco al ser, dominado por un miedo intenso. De repente sus ojos se cruzaron con los de la criatura. Los ojos de ésta brillaban rojos, como 2 masas líquidas en espiral, que lo arrastraron a un estado similar a la hipnosis. Una avalancha de información incomprensible irrumpió en la mente de M, provocándole un dolor insoportable. Se sentía mareado y con náuseas. Aquel dolor de cabeza le duró más de 2 semanas.
¿Qué fue lo que dijo la criatura 1 a través de esa comunicación? M reveló que el mensaje principal era que su especie sentía lástima por los seres humanos. ¿Por qué? Porque, según transmitía, todos los humanos tienen el potencial y la capacidad de hacer las mismas cosas que ellos, cosas que a nosotros nos parecen extraordinarias pero que no sabemos cómo realizar. En otras palabras, todavía no hemos alcanzado el potencial ilimitado que llevamos dentro. Aunque recibió una cantidad enorme de información, M se negó firmemente a dar más detalles. También le dijo a Leir que la criatura había muerto 24 horas después de llegar al Hospital Humanitas, pero que en su opinión, aquella muerte había sido una decisión del propio ser y no consecuencia de nada que hubieran hecho los humanos. Y seguramente habrás notado que el testimonio de M coincide de forma inesperada con los relatos del guardia de seguridad y de Military X. Entonces, ¿qué pasó con los cuerpos de las dos criaturas tras su muerte? Según Military X, lo único que sabía con certeza era que los restos fueron llevados a la Escuela de Oficiales de Reserva del Ejército, SPC, en Campiñas. Resulta extraño que un secreto de tal importancia se trasladara desde una base militar fuertemente protegida a una escuela militar con un nivel de seguridad relativamente menor. Military X comentó que circulaba el rumor de que el ejército brasileño había entregado los restos del ovni y de los extraterrestres a los militares de Estados Unidos. En el documental El momento del contacto hay otro ejemplo ilustrativo. El equipo entrevistó a un controlador aéreo llamado José Manuel. Este relató que un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en Campiñas sin que hubiera un permiso formal público por parte del gobierno brasileño. Luego 2 helicópteros volaron hasta Varginha, recogieron ciertas cosas y regresaron a Campiñas. Más tarde el avión de transporte estadounidense despegó de nuevo. José añadió que en esta operación, Estados Unidos llevaba la iniciativa, mientras que Brasil solo colaboraba y realizaba algunas acciones por tierra. En realidad, tenemos motivos suficientes para comparar este suceso con el caso Roswell de 1947. Para empezar, el impacto y la conmoción del caso de Brasil, junto con el número de testigos y testimonios, no son en absoluto inferiores. Además, el intento del gobierno brasileño de ocultar la verdad no fue menos intenso que el del gobierno estadounidense en Roswell. Según el protocolo, el ejército se limitó a organizar una rueda de prensa de compromiso. El mensaje principal se podía resumir así: no había pasado nada grave, todo estaba bajo control. Más adelante, bajo la presión de los medios y de la opinión pública, el ejército publicó finalmente un informe de investigación. En él afirmaba que el extraterrestre visto por las 3 chicas no era más que un hombre sin hogar con problemas mentales llamado Merinjou. Aquel día llovía, Merinjou estaba cubierto de barro y agachado en un rincón, lo que habría llevado a las chicas a confundirlo con un ser extraterrestre. En cuanto a los 2 extraterrestres trasladados al hospital, según el informe, en realidad se trataba de un matrimonio de baja estatura, y lo único que hizo el hospital fue implantarles un marcapasos. ¿De verdad te lo crees? ¿Hace falta cerrar un hospital para realizar una operación de ese tipo? Además, el ejército también difundió los resultados de su investigación sobre la muerte del policía militar Marco, afirmando que él nunca participó en el patrullaje aquel día y que falleció por una infección de un quiste en el brazo. Pero no explicaron la gran cantidad de vehículos militares que la gente vio en las calles. Tiempo después, añadieron que todo aquello no había sido más que un ejercicio de entrenamiento en una escuela militar cercana. Este tipo de informe no convenció en absoluto a quienes presenciaron los hechos. Las 3 chicas rechazaron de inmediato la explicación de que el supuesto extraterrestre era simplemente un vagabundo embarrado. Insistieron en que era imposible confundir a un sin techo cubierto de barro con aquella criatura aterradora. Junto con ellas, el investigador civil de OVNIs Victorio y otros expertos de diferentes campos llevaron a cabo una investigación detallada y refutaron la versión oficial del ejército desde distintos ángulos. Veamos qué descubrieron. Tras enterarse de lo sucedido con las chicas, el famoso psiquiatra estadounidense John Mack viajó a Brasil en noviembre de 1996. Allí se reunió con Liliane, de 16 años, y con 2 de las 3 chicas, Liliane y Valkyria, de 14. Durante varias horas de conversación, ellas relataron con todo detalle lo ocurrido y dibujaron incluso la figura del ser que habían visto. Mack concluyó que estaba convencido de que las 3 chicas no mentían. ¿Y es fiable la palabra de John Mack? Mack era jefe del Departamento de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard y había ganado el premio Pulitzer,
el galardón más prestigioso del mundo del periodismo y la comunicación. Cuando empezó a estudiar el testimonio de personas que afirmaban haber visto ovnis, pensó que seguramente esas personas tenían algún trastorno mental o psicológico. Sin embargo, tras entrevistar a cientos de testigos, descubrió que se trataba de gente normal, sin patologías evidentes. En otras palabras, lo que contaban probablemente era verdad. A partir de entonces, Mac dedicó gran parte de sus esfuerzos a estudiar el fenómeno ovni. En un programa anterior ya hablamos del caso de los avistamientos masivos de ovnis en Zimbabue, en África, donde Mac tuvo también un papel relevante. Entonces, una persona así, con prestigio, carrera académica y reconocimiento, ¿qué motivo tendría para mentir? Ya lo tenía todo: dinero, fama, reputación. ¿Para qué se arriesgaría a perderlo todo solo para llamar un poco la atención? En realidad, en 1996 la gente no aceptaba fácilmente temas como los ovnis o los extraterrestres. Había además una confianza casi automática en el gobierno y el ejército. Por eso muchos que no vivieron los hechos en primera persona tendían a creer que los testigos mentían y se lo inventaban. Y no solo eso, la sociedad se les echó encima, ridiculizándolos. ¿Pero por qué iban a mentir los testigos? Algunos dicen que buscaban fama o beneficios, pero los hechos muestran todo lo contrario. De las 3 chicas, Katia tenía 22 años y estaba embarazada cuando vio al extraterrestre. Empezaron a circular rumores de que estaba esperando un bebé extraterrestre. Fue objeto de burlas, su matrimonio se rompió y acabó sufriendo una depresión grave. Liliane, con solo 16 años, se vio obligada a dejar los estudios porque no soportaba las humillaciones de sus compañeros. Valkyria, de 14 años, desarrolló una fuerte fobia social durante mucho tiempo. Hasta hoy, Eric, el compañero de patrulla de Marco, sigue sin atreverse a relacionarse con extraños ni a pronunciar una sola palabra sobre aquella noche. Carlos, el profesor universitario que fue el primero en ver el accidente del ovni, pasó de ser un académico respetado a convertirse en objeto de burla en las cenas. Además, desarrolló problemas psicológicos tras recibir amenazas de funcionarios. Muchos otros sufrieron situaciones similares, demasiados como para enumerarlos uno por uno aquí. En realidad, todos habrían preferido no haber estado allí aquel día. No tuvieron elección, se vieron obligados a presenciar algo que nunca quisieron ver. Ahora, si hubo o no extraterrestres en aquel año 1996, seguramente cada uno ya ha formado su propia opinión. Con todas las pruebas, testimonios y documentos expuestos, creo que hay elementos suficientes para que cada cual reflexione sobre la verdad. No es difícil ver que la idea de los extraterrestres poco a poco ha ido calando entre nosotros. Hoy en día, la gente tiene un amplio abanico de fuentes de información para consultar, evaluar y reflexionar sobre fenómenos extraños antes de juzgarlos. En el futuro es muy posible que salgan a la luz más casos como el de Varginha o el de Roswell. Este suceso sigue siendo objeto de estudio para muchos investigadores apasionados. Podéis encontrar fácilmente información al respecto en Internet. Es un caso extremadamente complejo con numerosos detalles interesantes, así que seguro que no os decepcionará. Y ahora, por cuestión de tiempo, vamos a terminar el vídeo de hoy. Muchas gracias de corazón por vuestro cariño y vuestro apoyo. Quien se despide y nos vemos en los próximos vídeos. Os deseo a todos un día lleno de paz junto a vuestra familia.